Yo voy a leerles una palabra sencilla esta noche y voy a llevarles al capítulo más largo de la Biblia. ¿Cuál será? Del Salmo 119. Salmo 119. No sé si usted lo habrá leído todo, pero cuando íbamos al seminario medio que nos asustaba. Nos decían, bueno, tienen que traer los deberes, la actividad hecha. Si no, le mandamos a escribir 10 veces el Salmo 119. Y había que hacer los deberes, había que cumplir con la responsabilidad que había y que nos mandaban, porque sabíamos que nos esperaba un salmo larguísimo, un salmo larguísimo que tiene 176 versículos. Imagínense escribirlo, no leerlo, escribirlo y 5 veces. Así que es el capítulo más largo de la Biblia. Pero usted sabe que tiene una particularidad este salmo. Si usted no lo leyó todo, léalo, a lo mejor como usted que está acostumbrado todas las mañanas a tener el devocional, usted que se levanta y antes de irse a trabajar, antes de hacer otra actividad, tiene un tiempo de oración con el Señor y tiene también una porción de la Biblia que usted lee. Tal vez, a lo mejor, puede tomar el Salmo 119 como devocional y leer a lo mejor cada día un versículo, 2, 3 versículos, y usted va a encontrar algunas palabras que tienen que ver con una misma cosa. El Salmo 119 es el Salmo que exalta, especialmente exalta y levanta y hace resaltar esto mismo, la palabra de Dios. No lo tengo anotado aquí, pero yo lo estudié en casa, lo tengo marcado en otra Biblia. Todas las veces, cada versículo menciona la palabra de Dios. Cada versículo tiene una mención a la palabra de Dios. Y no usa la expresión la palabra de Dios, pero sí se refiere. Por ejemplo, dice tu ley, refiriéndose a la palabra de Dios, tus estatutos, tus juicios, tus mandamientos. Todas esas expresiones se refieren y hacen referencia a la palabra del Señor. Y como este es el Salmo que resalta y exalta más que nunca la palabra del Señor, hay un texto que me bendijo mucho. Desde hace un tiempo atrás lo he estado leyendo, lo he estado estudiando y tratando de sacarle todo lo que podía, pero no voy a tratar con ustedes todo lo que le he sacado, solamente una partecita nada más. Dice el Salmo 119, verso 130: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Se lo leo en esta versión que tengo acá. La explicación de tus palabras ilumina y enseña aún al ignorante. Siempre en las reuniones, desde el principio nos hemos dado cuenta que no hay una reunión donde nosotros no leamos por lo menos un texto de la Escritura. Ustedes tienen reuniones aquí los días domingos, pero los sábados también, los viernes, los jueves, martes puede ser, algo así. Muy bien. Y ustedes vieron que en todas las reuniones, ¿qué es lo que se hace uso y qué se lee? ¿De dónde se lee? La palabra, ¿no es cierto? La palabra del Señor. Hay muchos libros. Hay libros en biblioteca que ustedes y yo podemos comprar, que están escritos por buenos siervos del Señor. Porque también los ministerios que Dios ha levantado no solamente están en los púlpitos, sino también están en la página impresa, en libros. Y allí hay ministerios que también vuelcan el don y la gracia que Dios les ha dado a través de escribir libros. Y yo tengo una biblioteca grande, más de, no sé, 100 libros arriba, que los he ido comprando con el correr de los años y desde joven formé mi biblioteca porque me gustó tener y leer buenos libros también que nos estimulan, que nos son de bendición, y hay libros que a mí en particular y a mi esposa en particular le han servido de bendición.
Para mí han sido unos que me han sido de bendición. Para mi esposa han sido otros libros que han sido de bendición. Y siempre que es literatura cristiana es muy buena y necesaria porque va llenando nuestra mente de las cosas de buenos libros. Siempre cuando trate de comprar un libro en la iglesia, está seguro que es un libro. Cuando compra un libro por ahí, trate de preguntar el escritor, el autor del libro, pregunte si este libro es bueno o no bueno, porque por ahí hay de todo también. Como hay de todo en los púlpitos, ¿vio? Que se hablan cosas que no se ajustan a la palabra, también lamentablemente hay libros que no se ajustan a la palabra y que a veces es necesario preguntar si son buenos o no, porque por ahí leemos un libro que siento que es bueno y nos agarramos un mareo y después decimos, pero ¿cómo, pastor? Si yo leí un libro que decía así de esta otra manera, porque lo preguntó primero. Y los libros cristianos son muy buenos. Pero yo quiero decirles que el mejor libro del mundo, escrito por el mejor siervo de Dios, por decirlo de alguna manera, nunca se iguala a la escritura, a la palabra de Dios, y menos la supera, jamás, jamás. Yo diría, ese mejor libro queda mucho más abajo que la palabra del Señor. Y no es por despreciar al escritor ni lo que allí escribe, no, porque el mismo buen escritor que es siervo de Dios exalta la palabra por sobre su libro. Y todo lo que escribe, que es la vivencia suya, es la vivencia con la gracia de Dios y la palabra, y está basado en la palabra. Pero la palabra no puede tomar ningún lugar. La palabra es, como decimos nosotros, hay una frase que está muy acostumbrada entre nosotros y que la decimos siempre, a veces por repetirla tanto casi no nos damos cuenta de su verdadero valor y significado, y es la expresión, esto es la palabra de Dios. Yo que la decimos continuamente. Y a veces es bueno pararnos y decir, a ver, la palabra del pastor. A ver, la palabra de tal persona. Importante. La gente dice, la palabra del Papa, sumo pontífice, Santo Padre. La dejamos ahí, decía un periodista argentino, cuando la cosa estaba en duda. La palabra de un alto personaje. Y cuando todos escuchamos, y el mundo en general, la voz de un personaje importante le pone mucha atención. Mucha atención. Cuando el Papa estuvo ahora en Chile, a mí siempre me gustó seguir esos acontecimientos, porque también tiene que ver con la palabra profética. Y escuchar a ver qué es lo que dicen, qué es el pensamiento, qué es el concepto que tienen, y escuchar luego a los periodistas las conclusiones que sacan. Y la mayoría de los periodistas, donde el Papa visita, siempre hacen énfasis en sus palabras y subrayan, y eso queda repitiéndose por televisión, por internet, por la prensa escrita, las palabras del Papa o las palabras de cualquier persona importante, y sacan en conclusión las mejores frases que ha dicho. De hecho, mira qué bien lo que ha dicho, tú escuchaste lo que dijo el Papa, que dijo esto así, así, así. Ningún papa lo había dicho antes. Lo dijo él, que es importante para la Iglesia Universal Católica y bla, bla, bla. Estas palabras que se pongan en práctica, y atención a los políticos, dice, y atención a los enseñadores, miren lo que dijo el Papa, y atención a los religiosos, miren lo que dijo el Papa. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando nosotros hablamos de la palabra, es la palabra de Dios. Ahora, si uno se pone a analizar dentro del contexto social en el que uno vive, decir que Dios habla hoy, como muchos han dicho, ¿de dónde habla? Yo no lo escucho. ¿Hay algún lugar donde Dios habla? Algunos incrédulos preguntan. Porque suena bien raro. Decir que habló el Papa suena normal. Decir que habló un político suena normal. Suena natural. Pero fíjense qué increíble, decir que Dios habló y que Dios habla suena entre la gente a veces hasta burlesco y ridículo. Pero hermanos, Dios sigue hablando hoy como habló ayer.
y seguirá hablando mañana mientras usted y yo, la iglesia, parte de la iglesia del Señor, estemos en la tierra. Porque es palabra del Creador del universo. Es palabra del dueño del universo. Está hablando aquí aquel Dios imponente, impresionante, que dijo, sea la luz, y fue la luz. Y creó el universo entero. Y como corona de la creación, creó el primer ser humano y la primera mujer, de la cual de allá descendemos todos. Es la palabra de ese Dios, ante el cual nada puede interponerse, y ante el cual usted y yo presentamos, como en esta noche, todas las necesidades a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que es el único y no hay otro ni siquiera cerca de Él que pueda darnos la respuesta cuando hay una necesidad, por más difícil e imposible que ésta sea. Es la palabra de ese Dios, de tu Dios y de mi Dios. Y dice la Escritura que ese Dios ha escrito cosas que traen luz a nuestra vida. Leyó el texto, dice, la exposición o la explicación de tus palabras, dice, alumbre, ilumina, trae luz. Es decir, exponer, cuando uno habla de la exposición de tus palabras, cuando el escritor dice esto, ¿usted cree que lo dice solamente porque lo oyó de alguien decir? ¿Usted cree que lo dice el escritor, que la palabra de Dios trae luz e ilumina la mente, el corazón del ser humano? No embota, ni ensucia, ni envuelve, ni estructura la mente del ser humano, no enloquece la mente del ser humano, no lava el cerebro, como dicen algunos erróneamente por ahí equivocados porque no entienden nada. No, dice que la palabra de Dios trae luz. La Biblia que vos tenés y que yo tengo trae luz. Y trae luz para entender ¿qué? Para entender todo lo que sea necesario entender. Para entender cómo Dios hace las cosas, que muchas veces yo no entiendo, y tal vez tú tampoco, muchas cosas, y nos preguntamos, pero ¿y por qué nos pasó esto? ¿Y por qué nos pasó lo otro? ¿Y por qué será posible que me ocurra esto? ¿Y por qué será posible que me ocurra lo otro? ¿Y por qué pasan estas cosas? ¿Y por qué pasa lo otro? Cuando tú y yo leemos la Biblia, cuando menos queremos acordar, Dios nos trae luz. Y vemos en la Escritura, y vamos entendiendo progresivamente no solo el acontecimiento de las cosas en el mundo, sino que vamos entendiendo también las cosas en nuestra vida. Y esto nos va dando paz y tranquilidad, porque sabemos que la palabra del de arriba, lo que Él ha dicho, como Jesús dijo, ni una letrita, ni una jota, ni un tilde, ni un acento a una letrita siquiera, dijo el Señor, de lo que dijo Dios, nada quedará atrás, nada pasará, todo se cumplirá exactamente. Ahora, es muy interesante, hermano, ¿por qué dice el escritor esto? Repito, porque lo escuchó de alguien, porque se lo contó otro, porque lo leyó en algún libro, porque lo leyó en internet, porque lo escuchó en televisión, porque lo escuchó que, bueno, tal vez en algún lugar, algún religioso lo dijo. No, él lo está diciendo, ¿sabe por qué? Porque él mismo tuvo la experiencia. Si no, no podría decirlo. Pues nadie puede decir, mire que la palabra de Dios ilumina. ¿Y cómo sabe usted? ¿Y qué le voy a contestar si no es verdad eso? No sé qué contestar. Y bueno, miren, porque me parece, porque me dijeron, porque usted sabe que yo una vez escuché a un religioso muy importante, y una persona seria, que hay que creerle, que dijo que sí, que la palabra de Dios cuando uno la lee la ilumina. No, si al salmista lo apretaban y le preguntaban, ¿y por qué dice usted esto? ¿Por qué escribió usted esto? ¿Cómo sabe esto? ¿Y qué iba a decir él? En paz y en tranquilidad y con toda libertad diría, señores, porque yo lo experimenté. Porque la palabra me trajo luz. Y usted y yo, cuando vinimos al Señor, veníamos así con los ojos cerrados interiormente.
Y después les cuento un chistecito que tiene que ver con esto. Veníamos con los ojos cerraditos a la iglesia. Pero a medida que fuimos leyendo la palabra, ¿qué pasó? Fuimos abriendo los ojos. Mi esposa siempre cuenta en su testimonio, ella era una devota católica, muy devota católica, y quería ser monja cuando tenía 13 años. Menos mal que no fue monja. Si no, imagínense con qué me hubiera casado yo. Era justamente la persona que yo necesitaba y resulta que se me había ido a un convento allá y era monja, y ¿con quién me iba a casar? Pero menos mal que la familia no la dejó ser monja. Ella a los 15 años se convirtió a Cristo y hoy es mi esposa. Pero ella era una católica devota. Y ella iba a la iglesia fielmente, era realmente una persona católica, que cumplía. La gente dice, soy católico, pero no van nunca a misa, ni los días de guardar, ni las fiestas de guardar, ni van a una ceremonia de casamiento, una ceremonia de bautismo, y nada más. No son religiosos nada más de tradición, pero no católicos. Mi esposa era católica. Y ella me dice, un día cuando estaba nueva en el Evangelio, leo los 10 mandamientos. Y cuando leí lo que la Escritura decía, que Dios decía, justamente en su palabra, que no tendrás dioses ajenos, que no te inclinarás ante ellos, que no los adorarás, que no les servirás. Ella siempre dice, ¿cómo me abrió los ojos? Aunque era nueva, pero al leer la palabra me iluminó y me abrió los ojos. Le decía que hay un chiste de un vendedor de gatos de la feria, que había un sacerdote que todos los domingos iba a la feria. Entonces había un vendedor que tenía una mesa y tenía una cantidad de gatos que vendía, gatos chiquitos, y chiquitos tenían los ojos cerrados y ahí estaban. Entonces el vendedor de gatos gritaba, a los gatos católicos, a los gatos católicos. Entonces el sacerdote que venía todos los domingos, cuando lo sentía, qué bárbaro, decía el cura, hasta los gatos son católicos en este pueblo, qué bárbaro. Así que pasaba por adelante de que vendía gatos, muy bien amigo, Dios lo bendiga, y seguía. Y al siguiente domingo vino y escuchó lo mismo, a los gatos católicos. El vendedor gritaba con mucho, y el padre contento, desde lejos lo escuchaba y pasaba y lo saludaba. Pero resulta que viene el tercer domingo y el vendedor escucha el sacerdote cuando venía unos cuantos metros, escucha que el vendedor grita, a los gatos evangélicos. ¿Cómo? Dijo el sacerdote. Le llamó la atención y se iba acercando y escuchaba el mismo grito, a los gatos evangélicos. Entonces, claro, no le gustó nada. Entonces, cuando se acercó donde estaba el que vendía gatos, le dice, dígame una cosa, dice, perdón, le dice, pero yo vine el domingo pasado y usted dice vendía gatos católicos, y el otro domingo dice, también usted vendía gatos católicos, dice. Dice, ¿por qué dice ahora son evangélicos? Y el vendedor de los gatos le dice, y padre, lo que pasa es que ahora están abriendo los ojos. ¿Me entiende? Y algo similar, hermano. Era un chiste, una ilustración. Pero algo similar le pasó a usted, me pasó a mí. Cuando leímos la palabra, ¿qué pasó? Abrimos los ojos. Y no solo que abrimos, lo seguimos abriendo hoy. ¿Por qué? Porque la palabra nos ilumina. Y el salmista que lo escribió porque él había tenido la experiencia y sabía que la palabra ilumina en lo que sea y aún hasta para llamarnos la atención. Les cuento una experiencia personal. Cuando yo tenía 20 años y más o menos 6 meses antes de cumplir 21 años, yo me entregué a celebrar los 20 años y tenía más o menos 20 años y menos de 21, pero vio como muchos, estábamos un pie en el mundo y otro pie en Cristo, todavía no decidimos del todo.
me invitan a una fiesta de la escuelita dominical. Y es una fiesta de escuela dominical que vamos a ver todo. Y vamos a ver los niños, lo que hacen, los vamos a escuchar cómo cantan, lo que aprendieron durante el año. Pero tú sabes que yo estaba sentado adelante y pasan 3 niños a cantar algo basado en la Escritura. Y usted sabe que lo que cantaron esos niños, un coro nada más cantaron. Pero en ese momento sentí tanta vergüenza y me sentí tan mal, porque yo sabía en qué cosas andaba. Y usando 3 niños y usando su palabra, el Señor me habló a través de 3 niños con su palabra. Y nadie me señaló, ni nadie me dijo nada, ni nadie sabía cómo yo vivía y en qué vivía, pero sí el Espíritu Santo tomó esa palabra y me iluminó adentro, me trajo luz. Y sin que nadie me dijera nada, la luz que trajo la palabra adentro, era como que una voz me decía: vos sabés que estás mal, vos sabés que andás mal, arregla tu vida porque no estás bien conmigo. Vio como la palabra, la exposición de la palabra de Dios ilumina. Entonces yo también, junto con el salmista, puedo decir: sí, hermano salmista, yo también tuve la misma experiencia tuya. Y por eso podés hablar y decir estas palabras. La exposición de tus palabras, dice el salmista, ilumina, trae luz para corregirnos, para orientarnos, para ayudarnos, para todo lo que necesitamos. No tenemos otra cosa más que la palabra de Dios. Para recibir sanidad tenemos la palabra. Porque ¿qué dice la palabra? Que el Señor, cuando murió en la cruz, llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y la palabra lo dice, me da claridad, y yo digo: Señor, lo creo, me apropio de ella y comienzo a creer en tu palabra y a confesarla diariamente. En vez de quejarme de los dolores, confieso la palabra que me trajo luz, y en cualquier momento el Señor me sana. La exposición de tus palabras alumbra, dice el escritor. Yo tuve la experiencia, dice él, por eso lo escribo. Y por eso Dios lo inspiró para que él lo escribiera, porque él lo había experimentado. Y cuando Dios tenía que escribir esto, dijo: a vos mismo, vos vas a ser el que tenés que escribir esta palabra, porque vos la viviste y porque vos la experimentaste. Y el que vive y experimenta la luz de la palabra de Dios en su corazón, en su vida, puede hablarlo con toda claridad. ¿Por qué enseñamos en el seminario? Mejor dicho, ¿qué enseñamos en el seminario? Y vamos a enseñar la palabra. ¿Me entienden? No vamos a enseñar alguna historieta. No vamos a agarrar algún libro religioso para enseñar. Sí, a veces los usamos como parte de historia para poder aclarar algo, pero no enseñamos los libros de historia religiosa, enseñamos la palabra de Dios. Por eso es importante ir al seminario. Algunos dicen: no, al seminario no, pero yo no voy a ser pastor ni pastora. No, el seminario no es para los pastores y pastoras, para los que van a ser pastores y pastoras. El seminario es para todo creyente que debe, necesita y tiene que aprender la palabra de Dios. Porque cuando aprende usted la palabra de Dios, acá lo tenemos. Cuando se expone las aulas del seminario también, la palabra nos ilumina. Es como un foco que se enciende adentro, y ahí nos estamos mirando a nosotros como en un espejo, que es la misma palabra. Así que, hermanos, la mayor luz que tenemos, y no hay otra que pueda superarla, es la palabra de Dios. Y nosotros hoy en día, como cristianos, tenemos mucha más luz que otros en otros tiempos. Aquí mismo en nuestra nación, cuando no se escuchaba la predicación de la palabra, cuando los indios no escucharon la palabra, cuando los indios no tenían nada. Por supuesto que el libro romano explica que tenían su conciencia y que Dios los va a juzgar por la luz de su conciencia que tenían, pero nosotros hoy tenemos toda la luz, porque tenemos la palabra que nos abre los ojos, que nos ilumina, y que al iluminarnos entendemos muchas cosas que son misterios del reino de Dios
y de cosas que ocurren en nuestra vida personal. Y termina el texto diciendo de esta manera, verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, o la explicación de tus palabras ilumina y hace entender ¿a quién? A lo simple. Enseña, dice, aún al ignorante. Uno escucha por allí decir, y yo no conozco mucho de la palabra, dice, porque yo no fui más que hasta el segundo o tercer año de la escuela, porque en aquel tiempo teníamos que salir a trabajar, como pasó con mi esposa, que ya no fue más que hasta cuarto año, porque la situación económica era difícil y tuvo que dejar la escuela con mucha pena de la propia maestra y de ella misma, y tuvo que ir a trabajar porque la situación era difícil. Y algunos dicen, pero yo no la entiendo porque, sabe, como yo no fui a la escuela, déjeme decirle que la palabra de Dios no se interpreta intelectualmente. En primer lugar, no se interpreta lo que es alegórico en la Escritura, lo que es simbólico, pero el resto de la Escritura no se interpreta, porque si no tendría que leer esta noche, yo leer la Biblia y decir, a ver, venga el intérprete y dígame qué quiere decir lo que yo leí esta noche aquí. Se interpretan los símbolos que hay en la Biblia, las figuras que hay en la palabra, las cosas alegóricas, esas sí se interpretan. Pero la Biblia dice que trae luz y que da entendimiento y que hace que el ignorante aún, en el buen sentido de la palabra, que aquella persona que quizás nunca fue a la escuela, pero que pueda leer un poquitito, puede entender lo que Dios quiere para su vida. Porque así es Dios, porque la Biblia no fue escrita para intelectuales. La Biblia no es de intelectuales. La Biblia es para todo el pueblo. Eso es por lo que lucharon aquellos que murieron por causa de Cristo los siglos anteriores. Y cuando yo me acuerdo estaba en mi vieja religión, que yo veía que leían la Biblia, y cuando una vez le pedí si yo podía leer la Biblia, uno de los líderes me dijo, no, ustedes los del pueblo no, eso es para los iluminados. Me cortó, nunca más me interesé por la Biblia, porque como yo no era iluminado, los iluminados eran ellos solamente leían la Biblia. Pero la Biblia no fue escrita ni para algunos iluminados. La Biblia no fue escrita para los intelectuales. Sí, los iluminados tienen que leerla, sí, los intelectuales tienen que leerla, pero la Biblia fue escrita para toda persona que quiera conocer la voluntad de Dios y quiera saber acá en esta tierra, mientras estamos aquí en este suelo de tierra, cómo vivir. Aquí tenemos la palabra de Dios y tenemos las Escrituras, que es el mapa del viajero, que es el camino que cuando iniciamos tenemos las marcas del Señor que nos van guiando para dónde tenemos que ir, qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir sus pisadas porque la Biblia mismo nos dice, y la Biblia aún a la persona menos entendida, menos versada, menos intelectual, muy desconocedora, sin embargo la Escritura, la Biblia misma nos dice que arroja luz y que le hace entender aún a la persona que no entiende y que diga, qué difícil que leer la Biblia. Tal vez las palabras le resulten difíciles porque las tenemos en un español antiguo, la versión que leemos Reina Valera, pero el contenido que es palabra de Dios, eso lo puede entender aún la persona más ignorante aquí en la tierra. Porque es la palabra ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Entonces, pareciera increíble que aquí estuviera la voz de Dios. Pero es real. Qué grande que Dios. Que Él hizo que los hombres la escribieran aquí. Que los hombres llevaran a una imprenta, cuando salió la imprenta, y pudieran imprimir la Biblia que nosotros tenemos hoy aquí. Y permítame decirle, fíjese al nivel al que Dios bajó
por causa suya y por causa mía, que hizo imprimir su voz, que hizo imprimir sus leyes, que hizo imprimir su voluntad en tinta y papel. La tinta y el papel no tienen el poder. La palabra, lo que dice Dios aquí, es lo que tiene el poder. Es lo que tiene la luz. Es lo que nos hace entender. Entonces, cuando pensamos, yo tengo escrita aquí la voz de Dios, la palabra de Dios. Y es increíble que cuando uno lee este libro de hoja de papel escrita en tinta, es increíble cómo nos mueve y nos sacude adentro. Y cómo nos toca cuando la leemos. Por eso es importante leerla. Y cuando la escuchamos predicar, cómo llega a nuestro corazón. Y usted dice, qué bárbaro que predicó el predicador. No, no es el predicador, es la palabra de Dios. El predicador no puede tocar ni convencer a nadie. El que convence es el Señor a través de su palabra. Por eso dice el escritor, el salmista, la exposición de tus palabras alumbra, trae luz, ilumina, alumbra y nos hace entender a todos de tal manera que nadie escapamos a la luz y a la verdad de Dios. Hermanos, honremos, respetemos, leamos, estudiemos, escuchemos y vivamos esta palabra, porque esta palabra viene de arriba. Oramos al Señor, hermanos. Padre Santo, te agradecemos en esta noche, Señor. Gracias por este momento, por este tiempo, Señor, por la comunión que podemos tener los unos con los otros, basado en tu palabra. Y gracias por tu palabra, Señor, que tenemos en nuestras manos y que podemos leerla. Cuando hay otros, quizás en otros países, perseguidos todavía hoy, por causa de tu testimonio y de seguirte y de tu palabra, no tienen la posibilidad de tener una Biblia entera, quizás, y algunos ni siquiera una Biblia, cuando nosotros podemos tener varias versiones de la Biblia hoy en día para estudiarla y para compararla. Pero Señor, por sobre todas las cosas, gracias por tu palabra. Sigue iluminándonos a través de ella, para que nosotros nos dejemos iluminar por ella y para que nosotros permitamos entender tu palabra y de esta manera vivirla y comprobar que tú hablas hoy todavía. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Gracias, pastor. Ponemos de pie, hermanos, vamos culminando esta parte, vamos a adorar al Señor un tiempo más. Amén. Golpe